Alerta, ¿sabías que este preciso momento tu coche podría estar siendo hackeado? Sí, así como lo oyes. Los vehículos conectados no solo son máquinas para llevarnos de un punto A a un punto B, son computadoras con ruedas. Y como toda computadora, también puede ser vulnerable. Puede sonar como una película de ciencia ficción, pero es más real de lo que te imaginas. Imagina esto, vas conduciendo tranquilamente y de repente pierdes el control del volante. ¿Quién está manejando realmente? O peor aún, tu ubicación, tus hábitos de conducción y hasta tu información personal podrían estar siendo robadas mientras hablamos. Estudios recientes revelan que más del 50% de los vehículos modernos son susceptibles a ataques cibernéticos. Son un blanco perfecto para los ciberdelincuentes, gracias a sus sistemas cada vez más digitales y conectados, que como es común en los dispositivos IoT, son diseñados para funcionar bien, pero no para ser seguros. Hola a todos y bienvenidos a Hack Defense, el canal donde aprenderás a protegerte en el mundo digital. Yo soy Daniel y hoy vamos a desglosar qué tan fácil es hackear un coche, qué buscan los hackers al atacar tu vehículo y sobre todo, qué puedes hacer para protegerte y mantener tu seguridad al volante. Quédate conmigo, porque hoy analizaremos el lado oscuro de la tecnología en los automóviles. Te sorprenderá lo que descubrimos. Hoy en día, los coches no solo son máquinas que te llevan de un lugar a otro, son dispositivos inteligentes sobre ruedas. Pero, ¿qué significa realmente un vehículo conectado? Un coche conectado es aquel que está equipado con tecnología para comunicarse con otros dispositivos, como tu smartphone, la nube o incluso con otros vehículos. Esto permite cosas increíbles: navegación en tiempo real, piloto automático, diagnóstico remoto, actualizaciones de software y hasta asistencia al conductor. Pero aquí está el problema. Cada conexión es una puerta potencial para los ciberdelincuentes. Así como un hacker puede infiltrarse en tu computadora o teléfono, puede hacer lo mismo con tu coche. ¿Cómo lo hace? Llaves digitales y aplicaciones. Si usas aplicaciones para desbloquear tu coche o encenderlo a distancia, podrías estar abriendo un punto de entrada para un atacante. Redes o conectividad del vehículo. Una conexión mal configurada o insegura puede ser aprovechada para tomar el control remoto del sistema. Puertos de conexión. Los ciberdelincuentes pueden instalar malware a través de un simple cargador. ¿Y qué buscan? Desde secuestrar tu coche con un ataque de ransomware, exigiendo un pago para desbloquearlo, hasta robar información personal como tu ubicación y rutinas. Y no es solo ciencia ficción. En 2015, un grupo de investigaciones demostró cómo pueden hackear una Jeep Cherokee, desactivando los frenos y controlando la dirección. Desde entonces, las marcas de autos han tomado medidas, pero los hackers siempre encuentran nuevas formas de atacar. ¿Te imaginas quedarte sin control del volante en medio de la carretera? Y la gran pregunta es, ¿estamos realmente protegidos? O peor aún, ¿sabemos cómo defendernos? Quiero saber tu opinión. ¿Te sientes seguro con la tecnología de tu coche? Antes de conocer estos riesgos, ¿qué opinas sobre esta vulnerabilidad? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría leerlas. Cuando hablamos de hackeos en coches, puede sonar como algo lejano, pero estos casos son reales y algunos recientes. Aquí te presento 5 historias impactantes que demuestran lo vulnerable que pueden ser los vehículos conectados. Todo comenzó como un experimento, pero terminó siendo una alerta global. Investigadores lograron hackear remotamente una Jeep Cherokee, controlando los frenos y el acelerador e incluso el volante. Este caso fue tan alarmante que provocó el retiro de más de 1.4 millones de vehículos para arreglar vulnerabilidades. Tesla, famosa por su tecnología de vanguardia, no fue inmune. Hackers, en un concurso de ciberseguridad, lograron tomar el control del sistema de infoentretenimiento de un Model 3. Aunque Tesla reaccionó rápidamente con un parche, demostró que incluso los vehículos más seguros tienen puntos débiles. En Asia, una flota de taxis conectados fue secuestrada digitalmente con ransomware.
Los hackers bloquearon los sistemas y exigieron un rescate para restaurar las operaciones de los vehículos. Imagina estar en uno de estos vehículos sin poder abrir las puertas o moverte. En Europa, ciberdelincuentes explotaron vulnerabilidades en aplicaciones móviles usadas para desbloquear coches. Pudieron abrir y encender vehículos sin necesidad de llave física. Esto afectó a miles de usuarios y expuso la fragilidad de la tecnología de acceso remoto a los vehículos. Un grupo de hacker ético mostró cómo podía tomar el control del sistema de frenado de un coche conectado en plena autopista. Afortunadamente, fue una demostración controlada, pero el mensaje quedó claro: la ciberseguridad en vehículos aún tiene un largo camino por recorrer. Estos casos no solo son alarmantes, sino que también nos hacen preguntarnos: ¿estamos listos para confiar plenamente en las tecnologías de nuestros coches? ¿Cuál de estos casos te impactó más? Déjamelo en los comentarios y conversamos sobre ellos. Ya vimos casos reales, pero ahora hablemos de lo que realmente importa: los riesgos que enfrentas cada vez que subes a un coche conectado y cómo identificarlos antes de que sea demasiado tarde. Uno de los mayores riesgos es que un hacker pueda tomar el control remoto de tu coche. Esto incluye manipular los frenos, el volante o incluso el acelerador. ¿Cómo identificarlo? Si notas comportamientos extraños en el coche, como alertas inesperadas o comandos que no responden, detente de inmediato y consulta con un especialista. Los coches modernos almacenan mucha información sobre ti: tu ubicación, rutas frecuentes, contactos sincronizados y más. Si un hacker accede al sistema, toda esta información puede caer en sus manos. Para prevenir esto, evita conectar dispositivos desconocidos a puertos USB y desactivar la sincronización automática si no la necesitas. ¿Usas una aplicación para controlar tu coche? Los hackers pueden explotar vulnerabilidades en estas aplicaciones para desbloquear tu coche o acceder a tus datos. Asegúrate de descargar solo aplicaciones oficiales, mantén el software actualizado y usa contraseñas fuertes. Muchos vehículos ofrecen conexiones Wi-Fi para los pasajeros, pero estas redes pueden ser un punto de entrada para los ciberdelincuentes. La señal de Wi-Fi de tu coche parece más débil o inestable de lo normal. Desactívala si no la estás usando y configura una contraseña fuerte. Los sensores y cámaras que ayudan con la conducción autónoma también pueden ser manipulados para darte información incorrecta. Esto podría causar desde frenadas innecesarias hasta accidentes. Presta atención a mensajes de error en el sistema y realiza revisiones periódicas en el concesionario. El consejo principal es estar siempre alerta. Si algo parece fuera de lo normal, investiga y toma medidas. Ahora te pregunto: ¿cuál de estos riesgos te parece más preocupante y por qué? Déjamelo en los comentarios y conversamos sobre ellos. Hemos visto los riesgos, pero ahora vamos a lo importante: ¿cómo puedes protegerte y proteger tu coche de los hackers? Aquí te dejo 5 medidas preventivas esenciales para mantenerte seguro. Así como actualizas tu teléfono o computadora, los vehículos conectados también necesitan parches de seguridad. Estas actualizaciones corrigen vulnerabilidades que los hackers podrían aprovechar. Revisa periódicamente si hay actualizaciones pendientes y aplícalas lo antes posible. Evita conectar dispositivos desconocidos al puerto de tu coche. Podrían contener malware que comprometa el sistema. Usa cargadores propios y desactiva las funciones de transferencia de datos si no son necesarias. Si usas una aplicación para acceder a tu coche, asegúrate de que tenga una contraseña fuerte y única. Activa la autenticación en 2 pasos si está disponible. Esto agrega una capa extra de protección. Si no estás utilizando la conexión Wi-Fi de tu coche o el Bluetooth, desactívalos. Cada función activa es una posible puerta para los hackers. Hazlo parte de tu rutina antes de conducir. Pregunta a tu concesionario o taller si ofrecen diagnósticos de ciberseguridad. Algunos fabricantes ya están implementando este tipo de revisiones. Hazlo al menos una vez al año o después de notar algo extraño en el sistema. Recuerda, la prevención es tu mejor defensa. ¿Cuál de estas medidas te parece más útil? ¿Ya aplicas alguna? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber tu experiencia.
Llegamos al final de nuestro video, pero no sin una reflexión importante. La tecnología en los coches conectados nos facilita la vida, pero también trae consigo riesgos que no podemos ignorar. Desde hackeos remotos hasta el robo de información personal, la seguridad en vehículos conectados es un tema crítico que afecta a todos. La buena noticia es que no estás indefenso. Con medidas simples como mantener actualizados los sistemas de tu coche, proteger tus apps y estar alerta de posibles señales de hackeo, puedes reducir significativamente los riesgos. Recuerda, la ciberseguridad no es solo para expertos, es algo que todos debemos entender y aplicar en nuestro día a día. Si este video te ayudó a comprender mejor cómo proteger tu coche, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Hacer conciencia es clave para protegernos todos. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que los fabricantes de coche están haciendo lo suficiente para protegernos de los hackers? Déjame tu respuesta en los comentarios. Gracias por acompañarme en este video y si quieres aprender más sobre cómo proteger tu privacidad y tu información, este canal es para ti. Suscríbete a Hack Defense, activa la campanita y acompáñame cada semana con nuevos consejos y análisis sobre ciberseguridad. Aquí te enseño a defenderte en el mundo digital. Recuerda, estar informado es tu mejor defensa. Yo soy Daniel y esto es Hack Defense. Nos vemos en el próximo video y mantente seguro.